Bien, si quieres aprender quechua, te sugiero que comiences por aquí. Hoy vamos a aprender el achajala, el abecedario quechua. Las letras que estás viendo, esas tres filas y seis columnas, son las letras con las que vamos a aprender quechua. Pero antes quiero hablarte del quechua sureño, ¿no? Este es quechua de Perú, quechua del sur de Perú. Y en el sur del Perú hay dos variantes. El quechua chanca, también conocido como quechua ayacuchano, y el quechua collao o cusqueño. El quechua chanca tiene 18 letras. El quechua collao tiene 28 letras. Nosotros vamos a ver un poquito de los dos, pero luego voy a explicar cuál es el que vamos a utilizar, qué alfabeto vamos a utilizar. Yo te sugiero que aprendas este alfabeto de 18 letras, pero de todos modos vamos a mm, comentar un poco en qué se diferencia del quechua collao. Para diferenciarlo del quechua collao, quiero que le prestes atención a estas letras que están en rojo. El quechua collao tiene 10 letras adicionales, a diferencia del quechua chanca. Y esas 10 letras adicionales vienen de aquí. Hay que acordarnos que el quechua collao, su alfabeto, esos 28, incluyen también los sonidos del idioma aymara. Como han estado en contacto, entonces el, el quechua collao, el quechua de Cusco, ha adoptado también los sonidos y las letras de la lengua aymara. ¿Cuáles son esas letras? Fijémonos, de las 18 que hemos visto inicialmente, estoy resaltando cinco letras, ¿no? La cha, la ka, la pa, la ja y la ta. Es decir, este de acá, cha, ka, pa, ja, ta. A ver, primero, eh, aquí faltan esas letras, esas 10 letras del quechua collao o del quechua inca. Esas letras son, son estas, ¿no? A la cha, que ya conocíamos en el alfabeto inicial, hay una adicional que tiene un apóstrofe, una especie de una comita arriba, y luego a esa misma cha se le añade una H. O sea, a partir de esta cha eh, se, se producen, digamos, dos más, ¿no? Una cha con apóstrofe y una cha con aspirada. Lo mismo con la letra K. Aparte de esta K que se usa, hay otra K con apóstrofe y una K con H. Lo mismo con la PA. Ahí aparece una PA con apóstrofe y una PA con H. Cada uno de ellos tiene un sonido diferente. La K, de igual manera, tiene una K con apóstrofe y una K con H. Todo lo que está con apóstrofe, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, a esas se les denomina oclusivas, ¿no? Oclusivas. Oclusivas quiere decir que se pronuncia con una dificultad en la salida del aire, ¿no? Ja. O sea, el aire es retenido y como que explota, hay una oclusión, por eso se le llama oclusivo. Y la Q aspirada
que a diferencia de la otra, el aire sale con más facilidad. Entonces, cada una de estas tiene una oclusiva y una aspirada. Lo mismo con la ta, tiene una oclusiva y una aspirada. Entonces, eh, ya les dije, esos sonidos, esas letras pequeñas, esos 10 letras pequeñas, no son propias del quechua, ya, son producto del contacto con el aymara, ¿no? Entonces, ese es el quechua cusqueño. Ha adoptado también esos sonidos. El quechua chanca, en cambio, no va a utilizar esos sonidos, esos que tienen apóstrofe, aspiradas, esas letras pequeñas. No la va a utilizar, entonces solo nosotros vamos a utilizar los que están en blanco, ¿ya? Lo que está en rojo, por cultura general, por un dato adicional, hay que saber que pertenece al quechua collao, al quechua, eh, al quechua de Cusco, pero no solamente se habla en Cusco, recordemos que se habla el quechua collao, aparte de Cusco, en Puno, Arequipa y Moquegua, ¿no? Ellos tienen ese sonido, ¿no? Esos 10 sonidos que están en rojo, ellos tienen ese sonido. Nosotros en este quechua no vamos a utilizar esas letras ni esos sonidos. La pregunta que vendría a continuación sería, ¿y si yo aprendo el quechua chanca, es decir, solo con las letras blancas, voy a poder comunicarme con hablantes de Cusco o de Puno, Arequipa o Moquegua? La respuesta es un rotundo sí. No va a haber dificultades de intercomprensión, ¿no? Por eso todo el sur se agrupa bajo el nombre de quechua sureño, ¿no? Entonces ahí no hay ninguna dificultad en la comprensión a nivel oral, ¿no? Entonces, si seguimos, nosotros necesitamos, para comunicarnos en quechua, necesitamos aprender esas 18 letras que están en blanco. Nos olvidamos de las otras de momento, los que desean pueden aprender esa otra variedad, hay que aprender también los 10 sonidos y hay que utilizarlas también esos 10 adicionales en la escritura. Nosotros vamos a utilizar solo 18. Eh, Luego, estas 18 letras tienen ciertas características. Si estamos aprendiendo el quechua desde el castellano, desde el español, entonces necesitamos saber cómo suenan cada una de ellas, ¿no? A ver, voy a escribir algunas palabras por aquí. Voy a escribir algunas palabras. Vamos a ponerla de color rojo. Rojo, a ver. Por ejemplo, añas. Añas significa zorrino, zorrillo, ese animalito que tiene un olor particular. Añas. eh, y esa A suena así. A. Ahí está. Añas, ¿no? Y otro, para utilizar la cha, voy a utilizar chalua. Chalua es pez, pez en general. Y ese sonido cha, los que hablan español, van a pronunciarlo sin dificultad porque es la misma cha o la misma che del español. Para la letra ja, voy a poner, por ejemplo, una palabra, jampara. Jampara es mesa, ¿no? La mesa en la que nos apoyamos, a que ponemos nuestras cosas. Jampara. Tiene un sonido suave, jampara. Ja.
Entonces, no es como el español. Entonces, vamos a ponerle en círculo lo que ya es diferente del español. ¿Ya? Jampar es como una J suave. ¿Ya? Es como una J, pero bien suave. Jampara. Luego, para la I, podemos utilizar una palabra como ichu. Ichu. ¿Qué es ichu? Ichu es la paja que crece sobre todo en las zonas altas, en la sierra, en las zonas altas de la sierra, es el ichu. ¿Ya? Luego, para la K, para que tengan idea de cómo suena, tendremos Kaira. Kaira. ¿Qué es Kaira? Rana. Kaira. ¿Ven? La K suena igual que en el español. Para la, o la letra L del español, tendríamos, por ejemplo, lawa. ¿Qué es lawa? Lawa es sopa, en general, las sopas. En general, las lawas son sopas hechas de algún cereal molido, una harina de haba, de algún cereal. Entonces, pero por extensión, lawa es sopa, en general. Entonces tiene el mismo sonido, la, del español. El sonido ya, aquí sí, vamos a detenernos un poco. El sonido ya se pronuncia según la región, ¿no? En la zona andina, la ya, bueno, vamos a poner un ejemplo de palabra ahí, yiclia, o podría ser llama también, ¿no? El animal, llama, llama, ¿no? Entonces, esa pronunciación de la doble L, ya, eh, va a depender dónde esté. Si yo estoy, por ejemplo, en la costa de Perú, en Lima, probablemente se pronuncie como llama, llama. Pero en la zona andina de Perú se pronunciará como llama, llama. Bueno, vamos a volver a eso. Bueno, vamos a ponerle también un círculo para comparar, ¿no? Ahí, la ya. Eh, para la ma, tendríamos para la letra ma, en quechua las letras se pronuncian con a, ma, o la M del español, sería, por ejemplo, un ejemplo que probablemente conozcan o lo hayan utilizado alguna vez, misi. Misi, mishi, le dicen en la zona central, es gato. Misi es gato. Bueno, si no sabías que Misi era gato, viene del quechua, es del quechua. Misi. Luego tenemos la N, que también suena igual que el español, como un ejemplo como Nina. Nina es fuego, candela, llama, ¿no? Fuego. Nina. Tiene el mismo sonido del español. Nina. Y el español y el quechua comparten el sonido también ña. ¿Ya? Por ejemplo, ñacha, ñacha. Ese es un objeto que sirve para peinarse. Peine. Ñacha. ¿No? Ñacha. Ese ña es similar al español. Luego tenemos la pa. Para la pa, este producto que todo el mundo conoce, papa, es quechua. Papa tiene el mismo sonido que la P del español. Luego tenemos la ja. La ja. Ah, ahora sí, eso es un poco diferente, ¿no? Bastante diferente, diría. Una palabra para ejemplificar sería gesa. Gesa, ¿no? Gesa. Se pronuncia, eh,
se pronuncia parecido a la ja, pero solo que esta es suave. Este es como una J suave y este es como una J, así, J. ¿Ya? Entonces, esta ja, este sonido ja, es, eh, es propio del quechua, ¿no? No hay un sonido parecido al español. Lo más parecido sería la J, pero esta es una J más, más marcada. ¿Ya? Entonces sería Gesa, Gesa. Bueno, vamos a ponerle un círculo para... Estamos marcando los que son diferentes, leve o muy diferentes con el español, ¿no? Gesa. Luego tenemos la ra, ¿no? Por si acaso, este sonido no es ra, no hay, en el quechua no hay R, ese sonido de R vibrante múltiple. Solo existe el sonido ra, ra, vibrante simple, ¿no? Perico, ese ri, más o menos. Entonces aquí, por ejemplo, en la ra, una palabra, que podemos decir, runtu, runtu. Alguien que habla español podría pronunciar esto como runtu, ¿no? Porque la primera R, una sola R al inicio de palabra, en el español lo pronunciamos como R. Pero no, en el quechua, no importa el lugar que ocupe la R al inicio, al medio, eh, no importa su ubicación, se va a pronunciar siempre como ra. En este caso, runtu, uruntu. O otra palabra podría ser runasimi, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí tenemos otra leve diferencia del español, del castellano. Entonces, bueno, la hará, vamos a ponerla en un círculo. Luego tenemos la sa, el mismo sonido del español, sa. A ver, aquí podríamos poner como simpa, por ejemplo, que simpa, simpa es trenza, ¿no? La trenza que es un peinado, ¿no? Es la trenza, simpa. Y ahí está el sonido ese, simpa. Luego para la ta, podríamos poner un ejemplo como tuna, tuna, la fruta que crece generalmente en la sierra, aunque también hay en la costa. Entonces la tuna, ese sonido ta, tu, tuna, es igual a la del español. ¿Mm? Luego tenemos la U, ¿no? La vocal U. Para esto podemos utilizar un ejemplo de este animalito, ucucha, ucucha. En algunas zonas se pronuncia como jucucha también, pero en la variante chanca, ucucha, ucucha. Ya está. La U tiene el mismo sonido que en el español. Luego tenemos a la UA, a la UA. Por ejemplo, aquí podemos usar el ejemplo guagua. Guagua, bebé, bebé, guagua. También tiene el sonido del español, ¿no? Guagua. Y finalmente la letra ya. Ya, para ya podemos utilizar una palabra como la escuela, ¿no? Escuela, yachay, huasi. Bueno, yachay, huasi se escribe separado, yachay, huasi. ¿Ya? Tiene el mismo sonido del español. Entonces, ya tenemos una idea, ¿no? ¿Cómo se lee la chajala? Solo las letras, yo las leería así. A, cha, ja, i, ka, la, ya, ma, na, ña, pa,
ja, ra, sa, ta, u, wa, ya. Ahí está, ¿no? Esos serían los ejemplos para tener una idea de cómo suenan esas letras. Luego, luego, vamos a ver aquí. Solo para recordar, estas 18 letras, ¿no? De esas 18, vamos a ver que hay tres vocales. A, I, U. Recordemos, en el quechua se usan solo tres vocales en el alfabeto para la escritura. A, I, U. Entonces no puedo escribir con la E y la O. Bueno, si en total son 18 y tengo tres vocales, vamos a quedarnos con 15 consonantes. ¿Mm? Las blancas, todas las blancas son 15 consonantes. Aunque aquí la UA y la YA, algunos autores la llaman semiconsonantes o semivocales, pero aquí vamos a utilizar el criterio de que estas son consonantes. ¿Ya? 15 consonantes, 3 vocales. Luego, luego, recordemos que la ja y la ja podrían tener alguna similitud, ¿no? Hay que distinguirlas. Habíamos dicho que esta ja, la H, la voy a pronunciar como una J bien suave, como una J del español, pero bien suave. Y la ja es como una J fuerte, doble, ¿no? Ja, ya. Solo hay que recordar eso. Vamos a poner eh, algún ejemplo adicional. Por ejemplo, las palabras happy con H, happy, que es tomar, agarrar, coger algo, y versus happy, happy. No es lo mismo. Happy es exprimir, exprimir, ¿no? Entonces ahí hay que distinguir esos sonidos y también en la escritura. Otro ejemplo sería hucha, ¿ya? Hucha y jocha, ¿ya? Hucha, es H suave, como una J suave, hucha versus la ja, ¿no? Jocha, jocha. Aquí se estarán dando cuenta que esta U suena un poco más abierta que esta U, ¿no? Jocha, hucha. Otro ejemplo sería gina, el adverbio así del español, gina, suave es H, versus jena, 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 ¿no? Entonces, ese jena en realidad de ahí viene quena, la palabra quena es quechua, jena. Entonces, esta I, al estar en contacto con esa ja, tiende a abrirse, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Lo mismo pasó en el anterior con la U, se abría un poco.
¿no? Jocha, ¿no? Laguna, pero esta es Jena, Jena. Entonces, eh, ¿qué vemos? Recordemos que tenemos solo tres vocales, pero eh, de estas tres vocales quiero centrarme en la I y en la U, que son vocales cerradas. La I y la U hemos visto que en los ejemplos anteriores, cuando están en contacto con la J, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando la I y la U se pronuncian normalmente como I y U en las palabras en general, pero en las palabras cuando la I y la U están en contacto con la J, estas van a variar. La I se va a tornar más abierta, va a sonar un poco como E, y la U también va a sonar como, un poco como O. Digo un poco porque esa O no es tan abierta o tan redonda como el español, pero se va a abrir, ¿no? Esta Q, esta J, va a abrir a estas dos vocales cuando estén presentes en la misma palabra, ¿no? Como vimos en el ejemplo de Jena, ¿no? Jena, Jocha, Laguna, estos dos ejemplos que vimos hace un momento. Otros ejemplos, Jori, Jori, ¿eh? Jori es oro, Jero, Jero es tronco, madera, Gesa, que es nido, Sojta, Sojta, el número 6, Senja, Senja, ¿no? Entonces dirán, esta I, incluso que no está pegada a la Q, ¿no? No está en contacto directo, pero está cerca a la K. Incluso ahí esta K va a afectar a la I. Esa J va a afectar a la I. Senja, ¿no? Es más abierta esta I. Senja, Senja. Otro ejemplo es Mosoj, Mosoj, Mosoj nuevo. Incluso la misma ciudad de Cusco, ¿no? Josjo, Josjo. Entonces, no necesitamos escribir la E y la O, solo necesitamos conocer esta regla. Cuando la I y la U están en contacto con la J o están en la misma palabra que la J, se van a, la I va a sonar un poco como E y la U como O. Solo hay que conocer esa regla. ¿Ahí? Muy bien. Luego, otro par de sonidos que hay que distinguirlos bien es la ya de la ya, de la ya o la Y. Creo que la Y en general, eh, creo que en general en América del Sur se pronuncia muy similar, ¿no? Ya, pero a veces la ya en algunas zonas está doble ya, doble L, ¿no? En la que la lengua choca con el paladar, ya, y el aire sale por los costados de la lengua, ya, ya. Hay un contacto del paladar con la parte media de la lengua. Entonces hay que pronunciarla así en el quechua, yuya. No es lo mismo decir yuya que decir yuya. Yuya es mentir, ¿no? Pero la raíz del verbo mentir es yuya, yuyay, ¿no? Yuya. En cambio, yuya es recordar, ¿no? Como ven, son verbos diferentes. Entonces hay que diferenciar estos dos sonidos en el quechua. La doble L con contacto de lengua con el paladar, yuya, y la ya de yuya, en la que no hay contacto con él, la parte media de la lengua no llega a chocar o no llega a estar en contacto.
con el paladar, ¿no? Se aproxima así, yu y ya, pero no llega a chocar. Entonces, teniendo estos criterios, ya podemos distinguir estas dos letras, estos dos sonidos. Otro ejemplo de la ya y la ya sería, por ejemplo, Lulu versus Yuyu. Ya. Lulu versus Yuyu. Bueno, aquí estas rayitas están de más, ¿no? No deberían estar, no es una raíz, son sustantivos. Bueno, en este caso, ¿no? Yuyu. Yuyu es verdura, verdura en general, ¿no? No sé si han escuchado la palabra jochayuyo, por ejemplo, ¿no? Jochayuyo, la verdura de la laguna, ¿no? Es como una alga, ¿no? Jochayuyo. Ya, yuyos en general es verdura. En cambio, yuyu se refiere a algo tierno, especialmente a plantas. Se utiliza con plantas. Cuando plantas no están muy maduras, están tiernas, pero también se utilizan en personas, en pequeños seres, bebés que todavía no están maduros, no han crecido, entonces se usa la palabra yuyu. Entonces hay que distinguir el sonido de la ya con contacto de lengua versus la ya sin contacto de la lengua con el paladar. Entonces hay que tener en cuenta estos criterios para comenzar a mm, aprender quechua. Bueno, el último de la ara, habíamos dicho que en el quechua no hay el sonido R, ¿no? Digamos que solo hay la R, la ra en quechua, ¿no? Ra. Aquí tenemos, por ejemplo, el verbo hablar, rima, rimai, ¿no? Hablar. Aquí tenemos la raíz rima, ¿no? Rima es hablar, es la palabra que da nombre al río Rímac, ¿no? El Rímac de Lima, y de hecho que da nombre a la ciudad de Lima. Y entonces vemos que otro ejemplo es Uruna Simi, ¿no? Uruna Simi mm, es el otro nombre del quechua. Quechua o Uruna Simi. Entonces, lo que están en verde son los sonidos un tanto diferentes al español. Pero ven, la mayoría, ¿no? Ven que lo demás, lo que está en blanco, es similar al español. Es por eso que este quechua, esta variante, es la que se enseña más en el Perú, ¿no? Por su cantidad de alfabeto, ¿no? De 18 letras. Desde el castellano es mucho más cercano. Entonces, mmm, si quieres aprender quechua, tu primer objetivo es aprender estas letras. El achajala del quechua chanca. Escríbelas a mano, porque sabemos que cuando uno las escribe a mano, las recuerda mejor. Escríbanla en un papel, en algún sitio donde tengan tiempo, escriban, repasen. Y una vez que tengan estas letras, apréndalo como si fuera tu número de DNI y nos va a ser muy útil en las siguientes lecciones. Chaylam Chay, eso es todo por esta lección. Y suscríbete para las siguientes lecciones. Tupananchi Kama.